Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias. Desde Washington, Antonio Ledezma rechaza nuevo intento de diálogo sobre Venezuela en República Dominicana. Honduras se sume en la incertidumbre mientras crece la tensión política. Voto a voto, Donald Trump negocia su reforma tributaria en el Capitolio. Un nuevo aire para la industria vinícola californiana. Y promueven una respuesta efectiva a la crisis de opioides. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día, con Lina Correa. El Pentágono confirmó el lanzamiento de un nuevo misil balístico desde Corea del Norte, lo que de inmediato elevó las alertas en la Casa Blanca. Las unidades de inteligencia destacaron el movimiento hacia la 1:30 de la tarde, hora de Washington, y el gobierno japonés aseguró que el artefacto voló por 50 minutos en dirección del Pacífico, como ya ha sucedido al menos en 6 ocasiones anteriores con las pruebas de misiles balísticos norcoreanos. Declarando su rechazo al proceso de diálogo sobre Venezuela que tiene lugar en República Dominicana, el exalcalde de Caracas, ahora en el exilio, Antonio Ledezma, dio inicio a su gira por territorio estadounidense. En el escenario de la OEA, Ledezma aseguró que Venezuela está secuestrada por una narcotiranía. 2 horas de conversaciones sostuvo el exalcalde de Caracas en el exilio, Antonio Ledezma, con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. Hemos hecho un repaso de la agenda venezolana, un repaso de la crisis institucional, política, de representatividad económica, social, humanitaria. El político venezolano, por su parte, pidió solidaridad oportuna de la comunidad internacional. Venezuela está secuestrada por una narcotiranía. No vale la pena hablar de uno que logró liberarse de ese yugo. Vengo a alzar la voz en nombre de esos 30 millones de ciudadanos que son víctimas de un secuestro por un régimen que ha conculcado la libertad de expresión. El presidente Nicolás Maduro ha calificado a Ledezma de vampiro y advirtió que será procesado por la justicia venezolana. Ledezma, por su parte, criticó los esfuerzos de diálogo entre el gobierno y ciertos miembros de la oposición venezolana. Deploro que se caiga otra vez en ese camino incierto de algo que se llama diálogo, que para mí no es otra cosa que una parodia. Y un gobierno que lo que hace es extender el fallido diálogo que se inició en República Dominicana el año pasado, con los mismos moderadores, que más que moderadores para buscar una solución que beneficie al pueblo de Venezuela, han sido instrumentos al servicio del régimen que lo que ha buscado es ganar tiempo. Y propuso una alternativa. Más que dialogar, lo que se debería es establecer las condiciones para definir la salida de Nicolás Maduro y que se establezca en Venezuela un gobierno de transición, que podamos darnos gobernantes mediante elecciones absolutamente libres, lo cual nunca será posible mientras existan estos poderes que son manipulados como títeres por quienes detentan el poder en mi país. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington. La radiografía de la economía venezolana, la escasez de alimentos y de medicamentos agrava en ese país la crisis humanitaria que enfrenta su población. Expertos consultados por La Voz de América aseguraron que es incierto el futuro de la nación. El hecho de que la canasta de insumos básicos en Venezuela solo puede conseguirse con más de 7 salarios mínimos ilustra la gravedad de la crisis que enfrenta el país, no solo en el ámbito económico, sino también en las precarias condiciones de la vida digna que enfrentan los venezolanos. Según expertos consultados por La Voz de América, durante Foro Venezuela Trampolín o Precipicio, de no tomarse los correctivos inmediatos, el país va hacia un punto de no retorno. Básicamente los aumentos de salarios nominales el gobierno puede decretarlos, pero su valor real solo lo dicta el mercado. Y realmente para octubre del 2017 el salario mínimo integral, es decir, el salario base más el bono de alimentación, había perdido alrededor de 2/3 de su poder de compra en comparación a octubre del 2016. Para contrarrestar los llamados de alerta que surgen a diario desde varios sectores de la opinión pública, la respuesta del gobierno consiste en los que los oficiales describen como repotenciación de las industrias básicas y puesta en marcha de la llamada ruta navideña agrourbana. Un ahorro sustancial y en todos los productos que estamos distribuyendo a nivel nacional,
el impacto de protección al pueblo es incluso en algunos rubros hasta de un 80%. En ese sentido, la experta en el área de economía y expresidenta de Consecomercio, Cipriana Ramos, aseguró que la inflación es lo que más afecta al bolsillo de los venezolanos. La inflación galopante todos los días. Tú estás viendo que hay un control de cambio con $1 a 10 y $1 a 3.000 que ninguno sabe dónde está. O sea, eso es lo que tú ves todos los días. Entonces, la inflación no te permite reponer inventario. Especialistas coinciden en que todos los indicadores en la economía son síntomas de la crisis humanitaria que ha denunciado el Parlamento venezolano. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Sin conocer aún el resultado definitivo de la elección presidencial, la tensión crece en Honduras y rememora un pasado no lejano de conflicto político que desembocó en la expulsión del poder de Manuel Zelaya. En medio de la incertidumbre, los hondureños esperan el pronunciamiento final del Tribunal Supremo. Vía Skype hacemos contacto con Emma Calderón, la directora de nuestra cadena aliada de noticias en Honduras, 12 Noticias, para preguntarle en qué hechos se evidencia, Emma, la evidente creciente tensión en el país. Muchísimas gracias. La atención se centra en el hecho de que estábamos acostumbrados a que los resultados electorales se daban 2 o 3 horas después del proceso, pero esta vez hay un margen de error y la diferencia entre ambos candidatos fuertes, que en este caso el Partido Nacional y la Alianza de Oposición, habla de un margen bastante reducido, entre un 5 y un 2%. Y esto ha generado presiones de ambos partidos para que el tribunal dé oficialmente el resultado que se espera, y ellos han prometido que será este próximo jueves antes del mediodía, Lina. Emma, ¿cuáles son los argumentos de cada uno de los candidatos que reclaman el triunfo? ¿Y por qué esta vez Juan Orlando Hernández logró legitimar su reelección cuando no lo pudo hacer en su momento Manuel Zelaya? En este caso se centra en el hecho de que Salvador Narrala se basa en que se escrutaron el 57% de las actas y él obtiene un 52% de ese porcentaje, no un 45% de ese porcentaje, pero Juan Orlando Hernández ha dicho de que él ya tiene el cómputo total del país y que con el voto rural que ingresó, él gana por 2 puntos adelante de Nasrallah. Eso es lo que se centra el mayor problema. Emma, muchísimas gracias. La tensión pues sigue creciendo, además con visos de clara desconfianza en las instituciones entre los sectores que compiten por la casa presidencial. Más adelante, demócratas se niegan a negociar reforma fiscal con Donald Trump. ¿Y por qué los estadounidenses compraron más armas en el Viernes Negro? Somos la Voz de América. En la isla muy pocos cubanos estaban informados. Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes. Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir. Información balanceada y objetiva. Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. Somos la Voz de América. La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere. Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas. Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos. Información balanceada y objetiva. Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar.
boanoticias.com. Tras el nuevo lanzamiento de otro misil balístico por parte de Corea del Norte, desde la Casa Blanca, el presidente Donald Trump anunció que analiza una respuesta con su principal asesor de seguridad nacional. Entre tanto, voto a voto dentro de su partido republicano y con portazo demócrata, Trump trata de lograr la aprobación de su reforma tributaria en el Senado estadounidense. Un mensaje en Twitter volvió a complicar los planes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Los demócratas suspendieron una reunión con el mandatario en la Casa Blanca en vista de que 3 horas antes del encuentro, Trump predijo un resultado negativo del acercamiento. El problema es que quieren que los inmigrantes ilegales entren sin control a nuestro país, son débiles en materia delictiva y quieren aumentar sustancialmente los impuestos. No veo un trato. El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, explicó las razones para evitar el encuentro. Desafortunadamente, en lugar de liderar, el presidente tuiteó un mensaje descaradamente inexacto que concluía diciendo no veo un acuerdo. El presidente dijo eso 3 horas antes de la reunión, antes de que escuchara lo que teníamos que decir. Tras el rechazo demócrata, el mandatario visitó el Congreso personalmente por segunda vez en 2 semanas seguidas en busca de votos para aprobar su propuesta para reformar el sistema tributario de la nación. Pero Schumer advirtió que el plan sigue generando profundas dudas, incluso entre los mismos republicanos. Todos sabemos que este no es un buen producto. Ni siquiera escuchamos a los colegas republicanos celebrar este producto, con algunas excepciones. El Centro de Políticas Tributarias estima que el 60% de las familias de clase media verán un incremento en sus impuestos para cuando la reforma sea completamente implementada, mientras los millonarios verán un recorte del 40% en sus impuestos. Al final del encuentro entre republicanos y el presidente Trump, las dudas continúan, admitió el senador Mitch McConnell. Hay algunos miembros que tienen preocupaciones. Intentamos solucionarlas y sabemos que no podemos avanzar mientras 50 miembros no estén satisfechos. Gesell Tobías, Voz de América, Washington. Un informe del FBI reveló que durante la jornada del Viernes Negros en Estados Unidos se registró un súbito incremento en la venta de armas. Exploramos las razones que impulsaron este fenómeno. La ansiedad por las compras también se extendió a las armerías durante el pasado Black Friday. De acuerdo al FBI, en el emblemático día de ofertas se realizaron más de 200,000 solicitudes de revisión de antecedentes criminales, paso indispensable para acceder a la compra de un arma de fuego. En 2016 se registraron 180,000 aproximadamente. Fue un día muy bueno. Definitivamente este fin de semana se vendieron más armas que el antepasado, pero también tiene que ver con todo lo que estaba pasando. Muchas personas fue la primera vez. Félix García es instructor de tiro y vendedor en la armería Miami Guns. En el establecimiento le explicó a La Voz de América sobre la responsabilidad de quien vende un arma de fuego. Nunca debemos que alguien se lleve un arma si vemos que no sabe cómo tocarla. Es mi deber como instructor poder enseñar a las personas, esto no es un martillo, esto una arma que puede hacer daño. En cuanto a la solicitud de revisión de antecedentes penales, el FBI cuenta con 3 opciones para la compra: aprobarla, negarla o dejarla en espera, lo cual queda a discreción de los agentes federales mientras despejan cualquier sospecha. Sobre este incremento de solicitudes de chequeos para adquirir armas de fuego, el ex agente del FBI, César Paz, le dijo a La Voz de América que además del temor generado por los ataques masivos perpetrados en sitios públicos, hay otras razones que motivan este tipo de compras. Cada vez que el Congreso, cada vez que el gobierno anuncia que se van a cambiar las leyes o va a haber algún tipo de ajuste en cuanto a las leyes que regulan las ventas de armas de fuego, el público en general empieza a comprar más armas de fuego o diversas armas de fuego. José Pernalete, Voz de América, Miami. Tras la ola de incendios que arrasaron el norte de California a principios de octubre, las industrias turística y vinícola del estado tratan de aminorar el impacto que generaron las conflagraciones. Esta es la imagen que desean proyectar los enólogos regionales sobre el Valle de Napa en California. El tren está en marcha, fluye el vino y estamos en camino. Sin embargo, la imagen prevaleciente en la retina del turista tras los incendios de octubre dista de la deseada. Aunque las llamas de octubre fueron devastadoras, la industria vitivinícola permaneció prácticamente intacta. Según el enólogo Michael Honig, de los 12.000 viñedos de la región, solo 10 sufrieron daños graves.
Ninguna bodega perdió realmente mucho vino. El impacto fue sobre todo en la psique de la gente que pensaba que el valle de Napa estaba en llamas y canceló su viaje. Eso es lo que realmente nos ha perjudicado. Los hoteles están más vacíos de lo habitual y muchas habitaciones están ocupadas con personas que perdieron sus hogares por las llamas, lo que está provocando el cierre de muchos negocios. Para evitarlo, los comerciantes locales como Bill Bloom quieren transmitir el mensaje de que los negocios de los valles de Napa y Sonoma permanecen abiertos. Gasten dinero en nuestros restaurantes y tiendas locales, compren vino de Sonoma y hospédense en nuestros hoteles. Es la mejor forma de ayudar. Aunque dispongan de ahorros, los daños causados por el humo y la pérdida de turismo pueden generar perjuicios a largo plazo en la industria vinícola local. Teníamos nuestros ahorros para días lluviosos, pero no para tormentas de fuego. Para ayudar a reestimular el comercio, la Comisión de Turismo de California financiará una campaña de $2 millones para atraer nuevamente a los turistas. Arturo Martínez, Voz de América, California. Después de la pausa, cese al fuego revive diálogo sobre Siria y las alertas por plan de retorno de refugiados a Myanmar. Somos la voz de América. La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere. Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas. Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos. Información balanceada y objetiva. Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. Bajo la coordinación de la ONU resurgen esperanzas de negociar una salida política para la crisis de Siria. El régimen aceptó un cese al fuego en una de las regiones más afectadas por el conflicto. Este martes se dio inicio en Ginebra a una nueva ronda de diálogos de paz liderada por Naciones Unidas, el primer encuentro desde hace 8 meses. La sesión dio inicio sin la representación del gobierno de Bashar al-Assad, que confirmó su participación a último minuto y la llegada de su comitiva un día después. El anuncio fue acompañado por el acuerdo de cese al fuego en la zona del este de Guta, en las afueras de Damasco, indicó el enviado especial de la ONU para Siria, Stefan de Mistura. Necesitamos el apoyo de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad porque obviamente las partes los escuchan y nos da 2 ventajas. La primera es preparar a los miembros del P5 acerca de la agenda de esta reunión y la segunda ratifica la importancia de la unicidad del proceso de Ginebra, que es el único proceso político disponible y ordenado por el Consejo de Seguridad. Estas negociaciones, la 8ª ronda en Ginebra, se dan mientras, según la portavoz del Programa Mundial de Alimentos, Bettina Lucher, la situación para los residentes del este de Guta es absolutamente desesperada. Cuando nuestros colegas fueron este mes a la bloqueada zona rural de Damasco, en el este de Ghouta, los líderes de la comunidad les dijeron que la gente estaba recurriendo a comer alimentos de la basura.
Los niños están tan débiles que se desmayan en la escuela, comen hierba para ganado, se saltan las comidas y están mendigando en las calles. Esta es una situación de pesadilla en el siglo XXI que no tiene por qué suceder. Los enfrentamientos hacen aún más difícil el acceso a la ayuda humanitaria, manifestó Jens Larky, portavoz de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. En boanoticias.com encontrará los sucesos más impactantes que ocurren en el mundo. Únase a nuestra comunidad de información en boanoticias.com. La ONU y defensores de derechos humanos aseguraron que es prematuro implementar un programa de retorno para los refugiados de Rohingya en Myanmar, que huyen de la depuración étnica que imponen en su territorio las fuerzas militares. En el estado de Rakhine, las operaciones de limpieza del ejército han aplastado las esperanzas de que los refugiados musulmanes Rohingya puedan regresar a sus hogares. Los grupos de derechos humanos denuncian que un plan de repatriación entre Bangladesh y Myanmar es inoportuno y una maniobra para reducir la creciente condena internacional. Los refugiados piden que cesen el abuso y el maltrato para que las condiciones de retorno a su país sean propicias para garantizar su seguridad. Volveremos a Myanmar nuevamente solo si los birmanos no nos atormentan y nos dan la oportunidad de vivir allí de manera segura. Ellos no aceptan nuestra identidad. Un obstáculo importante para los repatriados será la verificación de ciudadanía, ya que la mayoría de quienes huyeron del país tenían pocas pertenencias con ellos. Bangladesh ha emitido tarjetas de identificación para muchos refugiados, pero no está claro qué requerirán las autoridades de Myanmar, ya que la etnia Rohingya ha sido oficialmente apátrida en el país desde 1982. Myanmar tiene un historial de negación de derechos a sus minorías étnicas, incluida la propiedad de la tierra, dice el experto en migrantes, Bram Press. En el pasado, parte de la estrategia del gobierno militar birmano fue desplazar a las personas y luego reemplazarlas con sus connacionales, de modo que la mayoría de los birmanos se estaba mudando a áreas que antes estaban dominadas por la etnia. Los niños representan el 60% de los refugiados en los campamentos y el daño psicológico que experimentaron aún debe ser tratado. La mayoría de los niños que se han encontrado se han visto muy afectados por lo que han tenido que pasar. Algunos están traumatizados, seriamente traumatizados. Vemos esto al hablar con ellos, al recibir sus informes de lo que vivieron. Vemos algunos de los dibujos que hacen. A veces es extremadamente violento y entonces necesitan un fuerte apoyo, no solo ahora, sino también para el futuro cercano. A pesar de que más rohingyas huyen de Myanmar y los recién llegados inundan los campamentos, los que están en Bangladesh dicen que la idea de regresar para enfrentar los horrores de los que han escapado es aún impensable. María de Los Ángeles Franco, Voz de América. En breve, alentadores resultados en tratamiento a la adicción de opioides y un elemento más funcional para los hogares del siglo XXI. Somos la Voz de América. En la isla muy pocos cubanos estaban informados. Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes. Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir. Información balanceada y objetiva. Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com.
una fortuna que supera los 130.000 millones de dólares. Jeff Bezos, propietario de Amazon, se convirtió en el hombre con mayor riqueza monetaria del planeta. El empresario desbancó al dueño de Microsoft, Bill Gates, y rompió el récord que Gates había impuesto con una fortuna de más de 100.000 millones de dólares. 91 personas mueren a diario en Estados Unidos por sobredosis de opioides y abuso de medicamentos recetados. Científicos aseguran haber encontrado 2 métodos igualmente seguros y efectivos para combatir esta tragedia. Con un estimado de 2,5 millones de estadounidenses adictos a los opioides recetados y la heroína, la intervención médica es cada vez más importante en la respuesta a la epidemia. El tratamiento más comúnmente prescrito es la buprenorfina naloxona, a menudo administrada para tratar una sobredosis de narcóticos en una situación de emergencia. Por el contrario, la droga naltrexona, comercializada como Vivitrol, bloquea los efectos de los opioides. Las dos drogas se usan de maneras muy diferentes. Joshua Lee y sus colegas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Nueva York dirigieron un estudio para comparar las dos terapias. Un grupo de 570 adultos dependientes de opiáceos que todavía intentaban abandonar su hábito de heroína en la desintoxicación recibieron una dosis oral diaria de buprenorfina durante el tratamiento o 6 inyecciones mensuales de naltrexona después de completar el tratamiento. En el transcurso de 6 meses, aproximadamente la misma cantidad de personas que habían comenzado tuvieron éxito en términos de evitar la recaída de opiáceos y sobrevivir en el tratamiento. Los investigadores esperan que el descubrimiento de que los medicamentos sean igualmente seguros y efectivos aliente a las clínicas a ampliar sus ofertas de tratamiento y así salvar vidas. Henry Llanos, Voz de América. Un prototipo de bloque de vidrio multifuncional con forma de ladrillo es la nueva tendencia arquitectónica. El bloque recolecta energía solar y la convierte en electricidad. Los edificios consumen más del 40% de la electricidad mundial y, según informes, causan al menos 1/3 de las emisiones de carbono. Los científicos quieren reducir esto drásticamente y crear un futuro con energía neta cero para los nuevos edificios. La compañía Build Solar quiere ayudar. El doctor Hassan Baig, presidente de la firma, ha creado un ladrillo de vidrio que contiene pequeñas células solares. Además de esto, hemos colocado unos lentes ópticos inteligentes que pueden enfocar la luz solar entrante en estas células solares a lo largo del día. Cuando lo hacemos, podemos generar una mayor producción eléctrica de cada célula solar que usamos. Además de convertir la energía del sol en electricidad, los ladrillos tienen otras habilidades. El producto está alineado para proporcionar 3 cosas diferentes: la electricidad, la luz natural y el aislamiento térmico que generalmente requiere cualquier tipo de producto de construcción. Más importante aún es su aspecto estético, por lo que encaja muy bien con la arquitectura del edificio. Usando bloques fotovoltaicos integrados al edificio, la tecnología se usaría en adición a los paneles solares de techo existentes. La empresa incipiente de la Universidad de Exeter está afinando el diseño, que funciona en muchos colores. La compañía dice que el producto podría estar listo para el mercado para fines de 2018. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Con la apertura de la temporada de Navidad en la Casa Blanca, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Como es tradición, la primera dama Melania Trump estuvo al frente de la decoración. En su primera cita con esta función, ella optó por adornar de manera muy tradicional cada uno de los salones de la Casa Presidencial, que serán visitados por más de 25,000 personas que a lo largo del mes compartirán las festividades con el mandatario Donald Trump y la primera dama estadounidense. Les informó Lina Correa.